El método de integración utilizado para la creación de la jurisprudencia citada es el de reiteración de criterios o jurisprudencia por reiteración. ¿Por qué se determina este método? Para identificarlo de manera más clara y contundente, la propia estructura del texto legal nos ofrece dos pistas fundamentales. 1. El cuerpo de la tesis señala textualmente que los requisitos para la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. Y 2. Los precedentes obligatorios, que son los 5 votos. En la parte inferior de la tesis se enlistan 5 asuntos diferentes y resueltos en distintas fechas, todos votados por unanimidad o mayoría calificada, 4 y 5 votos. En el sistema jurídico mexicano, el método de reiteración exige legalmente que se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, tal como ocurre exactamente en este caso. A partir de una nueva reflexión basada en el análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpió el criterio anterior y determinó que el amparo indirecto es improcedente contra el auto que cita al investigado a la audiencia inicial. Los razonamientos jurídicos clave que sustentaron este cambio de criterio son: 1. La naturaleza jurídica de la citación. La primera sala determinó que la citación a la audiencia inicial por sí sola no es un acto que afecte o restrinja la libertad personal del investigado. Se trata exclusivamente de un acto de comunicación procesal, aviso o notificación, mediante el cual el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, le informa al individuo que se requiere su presencia para informarle que existe una investigación en su contra y formularle la imputación respectiva. 2. Ausencia de afectación actual a derechos sustantivos. Para que el amparo indirecto proceda contra actos fuera de juicio, estos deben ser de imposible reparación, es decir, deben afectar materialmente derechos sustantivos como la libertad. La Corte razonó que la citación no genera este efecto, ya que acudir a la audiencia inicial no implica que la persona vaya a ser privada de su libertad. En dicha diligencia apenas se definirá si es o no vinculada al proceso, y en su caso, qué tipo de medida cautelar se le impondrá. 3. El apercibimiento de comparecencia forzosa es un acto futuro de realización incierta. El criterio de 2013 argumentaba que la orden de citación vulneraba la libertad deambulatoria, porque contenía implícito un apercibimiento de ser presentado por la fuerza pública si no asistía. En la nueva resolución de 2018, la Sala corrigió este enfoque, señalando que el uso de la fuerza pública no es una consecuencia automática ni inmediata, sino un acto futuro e incierto que está estrictamente condicionado a dos variables: que el investigado no asista sin justificación alguna o que el Ministerio Público solicite expresamente al juez que se ordene la comparecencia mediante la fuerza pública, conforme al artículo 141, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, la simple notificación inicial no incide de forma real en la esfera de libertad del ciudadano. 4. Armonización con las causales de improcedencia de la ley de amparo. Al concluir que la citación no lesiona la libertad personal ni constituye un acto de imposible reparación, la Sala determinó que se actualiza una causal de improcedencia, encuadrando el supuesto en el artículo 107, fracción 4 de la ley de amparo, el cual limita la procedencia del amparo indirecto en actos dictados fuera de juicio exclusivamente a aquellos que afecten directamente derechos sustantivos. La jurisprudencia citada fue publicada originalmente en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aunque el último de los 5 precedentes necesarios para conformarla se resolvió en marzo de 2011, justo en las fechas de transición hacia la 10ª época. Caso número 2. La jurisprudencia que interrumpe el criterio anterior fue publicada en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, la cual estuvo vigente del 4 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2021, caracterizándose por concentrar todas las interpretaciones y jurisprudencias nacidas a partir de las grandes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y del propio sistema penal acusatorio en México. Caso número 3. La jurisprudencia citada también fue publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
De acuerdo con el caso analizado, fue emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la vigencia de la anterior Ley de Amparo y en concordancia con el marco constitucional y legal mexicano. La aplicación de dicha jurisprudencia es obligatoria para las siguientes autoridades. Número 1. Autoridades jurisdiccionales, como lo son las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, anteriormente llamados tribunales unitarios de circuito, y juzgados de distrito. Número 2. Autoridades jurisdiccionales locales y ordinarias, como lo son Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y de la Ciudad de México, jueces locales en materia civil, penal, familiar, etc. Tribunales de Justicia Administrativa, tanto federales como locales, juntas de conciliación y arbitraje y tribunales laborales, federales y locales, o cualquier otro tribunal judicial administrativo, agrario o de trabajo, ya sea federal o de las entidades federativas. Aunque el texto de la tesis menciona los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, la legislación actual, según el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente y el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifican que la jurisprudencia que establezca el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la República, tanto federales como locales. Es importante precisar que la jurisprudencia es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales, que son las que dictan sentencias o resuelven controversias. Las autoridades puramente administrativas, como el SAT, Ministerio, Secretaría del Estado, alcaldías, etc., no están obligadas formalmente por la Ley de Amparo a aplicar la jurisprudencia en sus actos cotidianos, pero legal y prácticamente deben observarla, ya que si un ciudadano impugna sus actos ante un tribunal, este último aplicará la jurisprudencia y anulará el acto administrativo. De acuerdo con el caso número 1, en su momento procesal sí se cumplió con la regla legal de votación para ser aprobada como obligatoria. Sin embargo, no se evalúa bajo el artículo 223 actual. A partir de la reforma constitucional de marzo de 2021 y la posterior reforma a la Ley de Amparo de junio de 2021, el sistema de integración jurídica en México cambió radicalmente. Desaparición de la reiteración en la Suprema Corte, tanto el Pleno como las salas. Ya no crea jurisprudencia por reiteración, ahora utiliza el sistema de precedentes obligatorios. El artículo 223 actual regula la jurisprudencia por precedentes de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y establece que las razones para que justifique las decisiones de las sentencias serán obligatorias cuando sean aprobadas por mayoría de cuando menos 4 votos. Una sola sentencia basta. Bajo el artículo 223 vigente ya no se necesitan 5 sentencias. Basta una sola sentencia aprobada por 4 votos en una sala para que se convierta en jurisprudencia obligatoria. En conclusión, la jurisprudencia no debe verse como una simple colección de criterios técnicos para abogados, sino como la herramienta viva que unifica, equilibra y humaniza el derecho. Su utilidad radica en que transforma la letra fría de la ley en una justicia predecible, dinámica y protectora de los derechos fundamentales, consolidándose así con una de las mayores garantías del Estado de Derecho mexicano. La ley, por su propia naturaleza, es general y abstracta. El legislador no puede prever todas las variantes y complejidades de la realidad humana. Es aquí donde la jurisprudencia adquiere un valor incalculable. Brinda la certeza a los gobernados. Permite que los ciudadanos y las empresas sepan de antemano cómo van a interpretar los jueces una norma en un caso concreto, evitando la arbitrariedad y la incertidumbre. Es decir, que la jurisprudencia actúa como el oxígeno del sistema legal. Mientras que modificar una ley formal puede tomar meses o años a través del proceso legislativo, la interpretación judicial permite que el derecho se adapte de manera inmediata a los cambios sociales, tecnológicos y culturales, garantizando que la justicia no quede obsoleta frente a las realidades emergentes. Como bien lo señalan las tesis que analizamos, la jurisprudencia no inventa el derecho de forma arbitraria, sino que desentraña el espíritu de la ley para llenar los vacíos o lagunas que el legislador olvidó o no pudo precisar. Al hacerlo, asegura que ningún conflicto se quede sin resolver por falta de una norma expresa cumpliendo con el mandato constitucional de una justicia completa.